Bienvenidos a tu nueva vida. Es una oportunidad de aprender a vivir. Yo sé, suena loco, pero Dios quiere vernos felices y la forma que lo hace es en encuentros con Él, donde Él tiene la posibilidad de hablarte de corazón a corazón. En el tema de hoy nos va a enseñar a vivir por Cristo, con Él y en Él. No te vayas. Te regresamos. Aprender a vivir una nueva vida. Imagínese, si usted en este día tiene la oportunidad de abrir tu vida delante de Dios, ¿qué estaría mirando? ¿Qué estaría diciendo de ti, nuestro Dios? Estaría sorprendido porque lo que Dios va a decir es que te amo. Estaría gritando desde el cielo, te amo con locura y quiero que tú seas feliz, no quiero verte sufrir más. Así que tienes la oportunidad. Por medio de programas como esta, Dios habla, pero usted tendrá que abrir el corazón. Y se hace en oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, cuando todos pidamos juntos en fe, Padre, concédenos una nueva vida. Y abre nuestro corazón y mente para que aprendamos a vivirla en plenitud, a gozar de ella, sabiendo que estamos en Cristo, viviendo por Él y con Él. No hay nada para temer. Padre, realiza esa palabra en todos los oyentes, en todos los que llegarán a escuchar esa palabra. Realiza tu poder en ellos, transformando sus vidas, para que eso no sea un mensaje nada más, para que sea un mensaje tuyo, directo de tu corazón a sus corazones. Concédenos una nueva vida en Jesucristo. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues ¿cómo están, hermanos? Ya estamos en la presencia de Dios y vamos a comenzar a aprender a vivir por Cristo, con Él y en Él. Pero como apenas venimos del desayuno de oración, sentimos que en esos tiempos hay muchísima gente que tiene tantísimo sufrimiento, tanto dolor, tanta preocupación, que cuando uno está hablando de la vida en Cristo, les vuela, de alguna manera como que la palabra no llega. Entonces, en primer lugar, aprovechando que Paola Rimada dice está conmigo, vamos a entrar en una profunda meditación donde Dios mismo nos invita a salir de este miedo. Primero vamos a leer un texto juntos, ¿te parece? En la carta de San Pablo a los Romanos, en capítulo 8, y ¿por qué no? Vamos a empezar con el versículo 31. Dice así: ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Y en versículo 37 dice: pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Te invito, vamos a permitir a Dios sanar nuestras heridas y quitar todos estos miedos para que podamos estar abiertos a escuchar este mensaje por Cristo, con Él y en Él. Paola. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo duda. Si nada es imposible para ti, porque tengo duda. Si nada es imposible para ti, porque tengo duda. Si nada es imposible para ti, porque tengo duda. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, porque siento tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Es una pregunta tal vez ilógico, porque uno dirá, si tú supieras lo que estoy viviendo, enfrentando una enfermedad, enfrentando un abandono, enfrentando una crisis económica, esa pregunta se hace a uno como absurdo. Dice, es lógico que voy a tener miedo. Pero el texto que podemos encontrar en la Biblia, según San Pablo, nos va a decir que el amor perfecto quita el miedo. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Amar a Dios tan profundamente, tan completamente, vivir en Él y darle la posibilidad de transformar nuestras vidas de tal manera que Él mismo va a hacer la obra y sacar este miedo del corazón, donde podemos decir, está bien, siento el miedo, pero el miedo ya no me controla. Siento la preocupación y los nervios, pero ya no soy controlada por eso. Ya no vivo yo en depresión, ya no vivo yo limitada, porque mi Dios ha tomado su lugar en mi vida y ha quitado de mi vida ese miedo. ¿Quieres eso, lo que apenas mencioné? ¿Quieres vivir sin miedo? ¿Quieres vivir sin angustias? Entonces, en primer lugar, necesitas invitar a Cristo a tu corazón. Yo sé, estás bautizado, yo sé, te han llevado a la misa y una vez al año llegas y puede que o no confiesas o comulgas, pero no, Dios quiere un encuentro personal con usted. Entonces usted, en primer lugar, si quiere ser liberada de ese miedo, usted tendrá que invitar a Dios a entrar en tu corazón. Y ya que has tenido esa experiencia de nueva vida, hay que aprender a vivirla. Es así, es como si Dios mismo te dice, está bien, te arranco del pozo donde usted está y te pongo en un lugar nuevo y tú ahí dices, ¿ahora qué hago? Pues para eso estamos dedicando ese programa, para aprender a vivir la nueva vida. El tema que estamos desarrollando hoy, Paola y yo, se titula Por Cristo, con Cristo y en Él. Y cuando uno dice, quiero aprender a vivir la nueva vida, ahí está la clave. Tenemos que aprender a vivir la vida por Cristo. Y entender que tenemos la vida en plenitud por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que aprender a vivir la vida en cada momento con Él. Es decir, aprendes a vivir cada decisión, cada momento de tu vida, cada momento de prueba con Cristo y verás cómo te va a cambiar. Verás cómo eso mismo te va a cambiar tu experiencia de todo, de cómo amas, cómo vives, cómo perdonas, porque lo tienes de la mano. Pero oiga, tenemos la dicha de vivir en estos tiempos, ¿sabe por qué? Miles de años antes de nosotros vivieron una separación entre el hombre creado por Dios y Dios. Había sacrificios, había culto en el templo, pero no había esa relación personal.
Había una relación con Dios y se podría vivir por Él. Pero de hablar de vivir en Él, solamente tenemos la experiencia después de Cristo. Cristo tuvo que morir para darte a ti y a mí ese privilegio de poder decir yo vivo en Él, yo formo parte de Él. No solamente cuento con un Dios que me va a escuchar, no solamente cuento con Cristo que me tiene de la mano, pero vivo en Él y en Él encuentro mi razón de existir. Los mismos apóstoles vivieron un tiempo de caminar con Él, de vivir por Él, pero te puedo decir casi con certeza que no sabían lo que era la experiencia de vivir en Él. Y me atrevo, y es un atrevimiento grande, a hablar de la Virgen Santísima en ese ejemplo. Imagínate que ella que fue la elegida, la concebida sin pecado original, entregada para vivir por Dios y preparada para siempre para ser la madre de Dios, y el Verbo se encarnó en su vientre, y ella tuvo la dicha de dar luz al Verbo, de dar luz al Hijo de Dios. Ella como nadie sabe vivir con Cristo y por Él. Pero no fue hasta después de Pentecostés que ella podría tener la experiencia que nosotros podemos tener. Es un misterio grande de vivir en Él, en su cuerpo místico, de formar parte de Él. ¿Acaso no? Es un mensaje de mucha profundidad, pero si lo captamos, si nos entra, porque el Espíritu Santo nos va a apoyar en eso, vamos a tener unas vidas maravillosas, nuevas vidas maravillosas, gozosas, victoriosas, porque Cristo está en nosotros. Ahora vamos a ir a un corte. Y antes de ese corte, quiero invitarles a aprovechar. Mira, hay los que ya llamaron, ya nos vieron y dije, quiero aprovechar. ¿Y qué es lo que quieren aprovechar? Esas queridos amigos y amigas saben que oremos. Yo, tu servidora, tu amiga, los llevo con la basílica, en la Basílica de Guadalupe, con la Virgen de Guadalupe, y confiamos en fe que Dios nos va a escuchar y contestar cada una de esas peticiones. Te felicito de todas las maneras imaginables. A toda la persona que dice, quiero aprovechar y quiero apoyar a María Visión, con esa llamada nos apoyan, con tus donativos, sacrificios, oraciones y todo demás también, lo cual nos quedamos muy agradecidos, porque nos permites llegar a tu vida con ese mensaje, que es una vida llena de esperanza, de gozo y de fe, por Cristo, con Él y en Él. Pueden entrar para recibir esos premios en el sorteo y también 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Paula, despídenos a ese corte, por favor. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, si nada es imposible para ti. Con Él y en Él estamos aprendiendo a vivir esta nueva vida que Cristo nos regala. Y con nosotros vamos a aprovechar del Padre Jesús Ceja, que estuvo apenas con nosotros en el desayuno de oración y nos dio el discurso, una predicación hermosísima precisamente con ese tema. Padre, ¿qué debemos aprender de cómo vivir por Cristo, con Él y en Él? Gracias, Kimberly, y a todos ustedes, querido público de María Visión. Desde luego que hay mucho que aprender porque el Señor es el Dios de la vida. El Señor es el que ha venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Creo yo que la mayor alegría que podemos recibir en nuestro corazón es saber que Él nos invita a vivir en Él, por Cristo, con Él y en Él. Es la mayor alegría. Que el Señor se haya querido quedar con nosotros. Él mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y San Pablo, que estaba enamorado de Jesucristo, como tú y yo debemos estar enamorados, él dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero en realidad ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí.
Entonces, creo que este es un tema realmente apasionante. Debe ser para cada uno de nosotros un motivo de gozo saber que tenemos la posibilidad de vivir en Jesús, de estar en Él. Pero ¿qué podemos aprender? Desde luego que la exhortación del Señor es muy clara. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan tenemos un discurso hermosísimo de nuestro Señor cuando dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que no permanece en mí no da fruto. Sin embargo, quien permanece en mí da abundante fruto. Entonces lo que podemos aprender es que el Señor nos invita a dar fruto. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando vivimos por Cristo, con Él y en Él, los frutos son maravillosos, son abundantes. El primer fruto, desde luego, es la paz. El Señor es el príncipe de la paz. Un mundo como el nuestro que está tan convulsionado, un mundo que está lleno precisamente de tanto sufrimiento, de tanto dolor. La causa principal, hoy esta mañana lo decíamos en el desayuno, la causa principal es que el hombre ha expulsado de su corazón a Jesucristo. No quiere tener vida, no quiere tener a Jesús. El profeta Jeremías, hoy lo citábamos también, el profeta Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Nuestro Dios por medio del profeta lo denuncia, ¿no? 2 pecados, doble pecado. Primero, que me han abandonado a mí que soy manantial de agua viva. ¿Qué aprendemos cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo? Cuando hacemos de Él el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, aprendemos precisamente a que en Él tenemos la vida, de que Él es el manantial de vida. Cuando Jesús se presentó en el pozo de Jacob, que estaba Jesucristo lleno de esperanza y esperando, ávido, que llegara aquella mujer samaritana, estaba, dice el evangelista, que sentado en el brocal del pozo. Jesús está sentado todos los días ahí en el sagrario, está presente en la divina Eucaristía, esperando a que llegues tú, a que llegue yo, para aprender de Él, que es manantial de vida. Le decía a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le darías agua y Él te daría agua viva. Esa agua viva es la que brota de su corazón herido por nuestros pecados, pero a la vez abierto para darnos su misericordia y su paz. Creo, mis queridos amigos, hermanos, Kimberly, todos los que participamos de este programa, tenemos que estar bien seguros de que el Señor está con nosotros y de que Él ha venido para que tengamos esa vida abundante, para que experimentemos el fuego. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Cuando nosotros aprendemos a vivir en Jesús, por Cristo, con Él y en Él, cuando aprendemos a vivir en Él, aprendemos a que en Él encontramos ese fuego divino, ese fuego de vida, ese fuego que nos transforma, que nos salva, que nos purifica, que nos llena de esperanza, de consuelo, en medio de las vicisitudes y problemas del mundo en que estamos viviendo. Cuando tú llenas tu corazón de Jesús, el corazón se llena de paz, de felicidad, de vida. El mundo necesita tener vida y tú y yo podemos darle a este mundo la vida cuando le abrimos a Jesús el corazón para que Él viva en nosotros. Padre Jesús, comenzaste esta reflexión diciendo como San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esta es la plenitud de la expresión de en Cristo. Sí. Pero Padre, explícanos por lo que has vivido en tu sacerdocio, cómo desde ese momento de tu ordenación has sido transformados, porque es un proceso de desprendimiento, es un proceso de quitar muchas cosas y de dejar a Dios meter otras. Así y para el laico también. Claro. En nuestra vida sacerdotal, indudablemente que la gracia más grande que no merecemos es que el Señor nos haya constituido sacerdotes, no por mérito propio, de ningún sacerdote merecemos, tenemos méritos para llegar a ser Jesucristo. Es una llamada urgente que experimentamos nosotros a reproducir la imagen de Cristo. Se ha dicho, y yo creo con toda verdad que así es, que el sacerdote es alter Christus, es otro Cristo, indudablemente. Y estamos llamados a vivir en el ministerio sacerdotal la vida de Jesús, para dar a las almas esa vida de Jesús. Yo puedo decir que, y le doy muchas gracias a nuestro Señor, que me haya llamado porque
he podido constatar a lo largo de mi ministerio, que son ya, por la gracia de Dios, casi 27 años, porque en el mes de mayo próximo, si Dios nos concede vida, serán 27 años ya de vida sacerdotal. Y en todo este tiempo he podido ver cómo las almas reciben la vida divina por el ministerio sacerdotal, particularmente en los sacramentos. He podido experimentar muchos testimonios de personas que dicen: Padre, yo por muchos años viví alejado de nuestro Dios, y cuando lo vi a usted me inspiró la confianza de poder hacer mi confesión, de poder acercarme a Jesús, de poder recibir la misericordia. Y es un gozo muy grande que sentimos en nuestro corazón, que he sentido, de ver cómo estas almas se abren a la gracia de Dios y se puede decir: ten confianza, tus pecados te son perdonados. Es el ministerio de la reconciliación. Otro de los ministerios es el ministerio, desde luego, porque es la mayor liberación. La liberación principal viene por el sacramento de la reconciliación. Decía nuestro señor cardenal que el exorcismo, el más grande exorcismo, es la absolución sacramental. Indudablemente que así lo es, porque es mediante la absolución sacramental donde el alma recupera la gracia divina. Cristo, el Señor que ha vencido al mal, entra en el alma y entonces desaparece la oscuridad. Desapareciendo el pecado, desaparece la oscuridad y entra la vida, que es Jesucristo. Y en los demás sacramentos, una experiencia muy hermosa ha sido para mí el que personas que ya van saliendo de este mundo, que viven en un estado de postración, me han llamado, sus familiares llenos de dolor, y me dicen: Padre, no nos estorba mi mamá o mi papá, quisiéramos tenerlo siempre con nosotros, pero nos duele tanto ver que no muere cuando ya tiene, los médicos, la ciencia médica dice: no es posible que esté viviendo si ya no hay posibilidades, no se alimenta, está en estado vegetativo. Me he puesto a orar, invariablemente, puedo decir que nunca ha sucedido lo contrario. Después de que oro por aquella persona, le auxilio y le pido a nuestro Dios que corte esos lazos que atan a aquella persona para poder ya realizar el cumplimiento de su misión en la tierra. Unas horas más o al siguiente día me dicen: ya falleció, ya descansó en la paz de Dios. Entonces son experiencias que en el ministerio nos hacen ver el poder de Jesucristo, el poder del Hijo de Dios, que ha venido a romper los lazos de la muerte y a darnos la vida. Y así, dando un consejo, dando una orientación, y por otra parte, en mi vida sacerdotal ha sido un gran consuelo la luz que nuestro Señor, por su gracia, me ha dado para poder compartir la palabra de Dios a través de los escritos, por los libros, que han sido también gran consuelo en escuchar a las personas que dicen: Padre, después de leer tal o cual libro, mi vida ha cambiado. Un día me pasó algo muy interesante. Llegué a una tienda a comprar un galón de pintura. Pedí la pintura y me han dicho: la marca de la pintura es esta. Entonces yo tuve que hablar con el celular, con el pintor, para preguntarle si esa marca era la adecuada. Y cuando contestó la persona el celular, yo le dije: soy el padre Jesús Ceja, y ya después de que pasó esto, la persona que estaba vendiendo ahí hizo una exclamación de admiración, y después de que ya colgué me dijo: ¿usted es el padre? Sí. Mire, hace varios años yo pude leer uno de sus libros y mi vida ha cambiado. Desde entonces mi vida ha sido con Jesús una vida nueva. Esto para mí es maravilloso. No, yo también soy testigo de eso, Padre, porque sí, en el retiro en donde te conocí, en Los Ángeles, el retiro para sacerdotes, sí, tú me regalaste tu libro de Santa Teresita del Niño Jesús, de la vida entrar, e infancia. Del cielo, sí. Y te puedo decir lo mismo. Cambió muchísimo mi manera de vivir, de pensar y de reconocer que tenemos que mantenernos humildes y orar por los sacerdotes y toda la riqueza de este libro. Así que te animo mucho a que sigas escribiendo, Padre. Sí, pero es ahora el poder de Jesucristo, que es lo más hermoso y que tenemos que proclamar. Lo que me interesaría escuchar, y tal vez nuestra audiencia también, es cómo fue la transformación en tu vida, como de a poco, del momento que entraste al seminario y después ahora 27 años ordenado. Bien. ¿Cómo fue esa transformación en tu vida a donde estás en el momento de hoy? Indudablemente que es toda una historia de amor, porque cuando yo ingresé al seminario, ingresé
con muchos signos muy evidentes, muy palpables del poder de Jesucristo y de la llamada de Dios sin merecerlo. Yo soy nacido en el pueblo de Cotija de La Paz, Michoacán, y ahí en este pueblo, un pueblo donde por gracia de Dios se ha respirado siempre un espíritu muy cristiano, y ahí en el pueblo recibí la llamada de Dios. Yo estaba enfermo de una enfermedad incurable a la ciencia médica. Muy pequeño enfermé de mis amígdalas y esto me trajo como consecuencia una enfermedad llamada fiebre reumática. Además, mi corazón se dañó al grado de que en el estudio médico que me hacen a la edad de 17 años, entre 17 y 18 años, el médico hablaba de una urgente operación para cambiar algunas arterias que estaban completamente obstruidas y dañadas. Yo no podía subir escaleras porque llegaba prácticamente muriéndome del dolor en el pecho y muy fatigada. Y ahí en esas circunstancias no había posibilidades por la situación económica de mis padres de darme la atención que se prestaba, pues, era necesario por la operación. Me voy a orar ante nuestro Dios, comulgando todos los días a los pies de la Santísima Virgen, y ahí le dije a nuestra madre, sobre todo mi vocación grandemente es mariana, le dije a nuestra madre, pues yo deseo, ya para entonces sentía la llamada para ser sacerdote, deseo entrar al seminario, siento la vocación sacerdotal, pero mi situación es imposible que pueda, el párroco de mi pueblo me dijo, no, ¿qué vas a hacer al seminario? Como diciendo, el seminario no es un hospital para ayudar a bien morir. Ante nuestra Madre Santísima hice un trato y le dije, Madre, si mi vocación es la vida sacerdotal, pues te pongo mi enfermedad en tus manos. Ella me curó completamente, ingresé al seminario, me mandaron a hacer todos los estudios médicos, había desaparecido completamente el problema, que hasta hoy ese problema jamás se ha presentado. He tenido otras enfermedades, pero en esa línea no. Entonces, ingresé al seminario y pasé mis 15 años estudiando, me ordené sacerdote y ya casi 27 de ordenado. Todo este cúmulo de gracias no me han dejado lugar a dudas de la elección de Dios. Otros signos más que no es el momento, sería mucho tiempo para explicarlos, pero de ahí surgió para mí, al ingresar al seminario, conocí la renovación carismática católica y fue el tiro de gracia. En cuanto a la gracia de Dios, conocí a una religiosa que en paz descanse, se llamaba Terry Knapp, una religiosa americana, que vino aquí a Guadalajara a traer el movimiento de la renovación carismática católica, y ahí tenía ella un grupo de jóvenes que habían salido de la droga, y ahí me llamaron un día y me dijeron, te sentamos en el banquito de los acusados, así me dijeron. Me sentaron y oraron los jóvenes con mucho fervor, y en ese momento sentí esa fusión del Espíritu Santo, que ya, lógico, lo había recibido, como lo hemos recibido todos desde el día del bautismo, pero que no siempre somos conscientes de esa gracia que hemos recibido desde el bautismo. Y en ese momento sentía que el cielo había bajado a la tierra, y a partir de ahí se me quitó un problema que no me ha vuelto, por gracia de Dios, de la timidez, al grado de que yo no podía hablar en público, muy poco comunicativo, y ahí fue donde se rompió ese molde, y el Espíritu Santo me dio las palabras para poder predicar, para poder compartir la palabra de Dios desde ese momento. Aún siendo seminarista, me invitaban a predicar en las misas, predicando, y la palabra fluía del interior porque es obra de Dios. Y de ahí después descubrí que el Señor me había regalado el don de escribir, entonces empecé a plasmar en los libros, y es un regalo maravilloso porque inclusive me llega todo el esquema de los capítulos del libro y lo redacto con la facilidad que solo Dios puede dar, porque no fui yo tan brillante en el seminario como para poder sacar primeras calificaciones, no tantos conocimientos, mas sin embargo, bueno, conocimientos sí, porque tuvimos muy buenos maestros, mas sin embargo la gracia de Dios estuvo actuando ahí. Es el poder de Jesucristo y que viene, me ha venido como nos viene a todos por la acción del Espíritu Santo. Padre, seguramente te has dado cuenta que para vivir en Cristo no podemos permitir ciertas cosas en nuestra vida. Así porque es una mentira decir de que Cristo vive totalmente en nosotros, si damos cuando lugar estamos al tan pecado, dispersos, sí, ¿no? así es. Porque hay una parte que reservamos como para Dios los domingos,
o otra parte que reservamos para la familia en X horario, Sí. o para nosotros mismos, pero debemos convertirnos de tal manera que Cristo es el que vive en nosotros. Así Para es. el laico, Padre, ¿qué nos puede recomendar? Tenemos muchas ocupaciones. Así es. ¿Y cómo podemos tener a Cristo como el centro de nuestra vida cuando nos está llevando por todos lados? En primer lugar, esta mañana lo proclamábamos en el desayuno. En primer lugar, debemos hacer que Cristo sea el Señor de mi vida. A los apóstoles les hace una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿cuál es la opinión de los seglares, podríamos decir así, de los laicos? ¿Cuál es la opinión de todos los fieles que trabajan en sus parroquias, que viven en sus apostolados? ¿Qué lugar ocupa Jesús en sus vidas de ustedes? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. El lugar que le hemos dado a Jesucristo, si Él es el dueño de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis planes, de mis proyectos, de mis actitudes, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, si Él es el centro, si a Él voy para consultarle, sobre todo, insisto muchísimo, en el sagrario, porque Jesús está ahí en la prisión de amor. Hablo de prisión de amor, que es el término que nuestro Señor le da a una beata que se llama Alejandrina da Costa, una santa creo que es portuguesa. Le da esta invitación y le dice, mis sagrarios están olvidados ahí en la prisión de amor, ahí es donde yo puedo transformar sus vidas. El Señor ahí es donde nos transforma. Entonces, acudir a la oración. Y desde luego, la práctica de los sacramentos. La frecuencia en los sacramentos, la confesión la recomienda a los papas, muy frecuente. Nuestro Señor la ha pedido mínimo cada mes. Cuando allá a Santa Margarita se le apareció en Parelia Monial, hablaba de los primeros viernes de mes, como día de reparación, viernes primeros, donde pide la confesión sacramental y la comunión reparadora. Que es una práctica que todos los cristianos deberíamos no olvidar, que se está olvidando bastante. Ahora, por medio de Alejandrina da Costa, nuestro Señor pidió la confesión y la comunión sacramental cada jueves primero de mes, consecutivamente. Entonces quiere decir como que la voluntad de Dios está que cada mes mínimo estemos acercándonos a lavar el alma en el sacramento de la reconciliación y alimentarnos con la Eucaristía. Pero la Eucaristía no solo cada mes, la Eucaristía debe ser el alimento cotidiano inclusive, o mínimo también los domingos, es el día del Señor, recibir la Sagrada Eucaristía. Padre, te cuento algo chistoso que me pasó en la semana pasada. Mi hija Regina, que tiene 8 años ahora, se está preparando para su primera comunión. Sí. Mientras tanto, nos tiene a las mamás en nuestro curso obligatorio. Entonces estamos aprendiendo de los valores. Entonces escuchamos la lección y compartimos. Sí. Y la pregunta para contestar era, ¿en qué lugar está la familia para ti? Y bueno, ya nos juntaron en esos grupos y tuvimos que elaborar. Y entonces ya uno por uno tuvo que parar frente al grupo. Y ahí me ves, ahí sí tímida, frente a las demás mamás. Y entonces las demás contestaron y llegaron a mí. Y todas contestaron igual. La familia tiene primer lugar para mí. La familia tiene primer lugar para mí. Y bueno, eso era como... Entonces llego y les dije, les voy a caer re mal porque tengo un problema existencial. Le dije, voy a contestar esa pregunta de alguna forma que ustedes no están acostumbrados. Pero la familia para mí no es número uno. Dios es número uno para mí. Y me ama tanto que me ha regalado mi familia y me ha bendecido en mi matrimonio. Y mientras que le tengo a Él primer lugar de mi vida, todo demás me va a salir bien. No que me aplaudieran y, pues qué buena onda. Pues es eso, en la práctica, como mamá, de tener que estar con mis padres y educar mis hijos y todo, diciendo, ponemos a Dios en primer lugar y todo demás será añadidura. Así es, Kimberly. Padre, tenemos que ir a un corte. Paola, ¿puedes cantar en ti? Porque esa canción, ya que estamos profundizándonos en vivir en Cristo, quiero que gocemos juntos esa meditación en canto, de vivir en Cristo, por Él y para Él. Ahorita regresamos. En ti, una introducción profunda
mis días, en ti hago yo mi canto, en ti saco yo mi llanto. En ti ya no siento más temor, en ti tú calmaste mi dolor, en ti puse mi esperanza, en ti cúbreme con tu poder. Así quiero vivir, así déjame estar pegada a ti, muy cerca de tu corazón, y lléname de tu amor. Así quiero vivir, así déjame estar pegada a ti, Señor, quiero vivir en ti y que tú vivas en mí. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir como cirio que está en el altar y consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero y entregar como el río se entrega al mar, y entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Pues en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir como cirio que está en el altar y consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero y entregar como el río se entrega al mar, y entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Pues en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor.
Jesús. Solo por ti, Jesús. Solo por ti, Jesús. Solo por ti, Jesús. Por Cristo, ¿qué significa para ti? Vivir tu vida por Cristo. Entregar tu vida para seguirle a Él, para ponerlo, como dije en el último ejemplo, en el primer lugar. Poner a Dios en primer lugar no quita de tu familia, ni de tu matrimonio, ni de quién eres. Al contrario, poner a Cristo como Señor de nuestra vida, primer lugar en nuestra vida, hace que todo lo demás salga bien. Hace que tengamos con quién contar y confiar y a dónde seguir. Pero muchos no entienden muy bien, yo creo, lo que es tener la vida por Cristo, lo que Él tuvo que dar, lo que Él tuvo que pagar para que tú y yo podamos tener esa vida en abundancia. Yo escuché el otro día que una amiga de otra religión me dice, pues todos los caminos lleva a Dios. Pues no es así. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. No hay más. Y por eso nos dediquemos todo nuestro esfuerzo, para que todos encuentren ese camino de vivir sus vidas por Cristo. Porque el Hijo de Dios vivo tuvo que bajar del cielo, de estar al lado de su Padre, rodeado de ángeles, cantándole día y noche, por ser el Hijo de Dios, el que estaba presente en la creación, el que ha estado presente en toda la larga historia de todos los tiempos. Cristo bajó del cielo a la tierra, vivió en pobreza, vivió su vida como tú y yo tal vez, enfrentando muchas tentaciones, con la gran diferencia que nunca cayó, y nos mostró que sí se puede vivir la vida para Dios. Se puede llegar a la meta sin caer en las tentaciones. Y llegó al momento culminante, donde Él cumplió su misión. Y como era, vivir por Cristo. Se sabe que Cristo murió para darnos vida. Le costó el precio de su sangre derramado en una cruz, humillado, burlado, golpeado, y estaba sangrando ahí, pensando en ti y en mí. Vivir tu vida por Cristo se sabe con total certeza que hemos sido salvados. ¿De qué? ¿De qué? Hay muchos que no, y suena ridículo para los que sí creemos, pero hay muchos que no saben de qué han sido salvados. Han sido salvados de la muerte. Para el que está viviendo por Cristo con Él y en Él, no hay razón de temer la muerte para nada, porque Cristo lo venció. Y entonces uno agarra de su salvación y dice, Cristo, me salvaste de la muerte y me garantizaste vida en abundancia en la tierra y vida eterna. Si fuera nada más eso, ya suficiente razón de vivir tu vida entregado a Él. Pero ¿de qué más te salvó? Te salvó del pecado. No solamente para borrar tus pecados, como si fuera mucho, pero del poder del pecado, amigo. Tú no tienes por qué ser dominado por el pecado. Esta es la nueva vida que no nos cansemos de proclamar. El que está viviendo por Cristo, con Él y en Él, es una persona que ha sido salvado de sus pecados y salvado de sus consecuencias en muchos casos, pero más que todo salvado del poder del pecado. ¿Y qué más? Hay tantísimo regalo cuando uno sabe lo que significa la salvación. Salvado del todo el poder del enemigo. Cristo murió para darte libertad, amigo. Cristo murió, derramó su sangre para declararte libre de toda atadura, de toda cadena, de todo vicio, de toda maldición, de toda brujería, de cualquier acto o hecho satánico en contra de usted. Cristo te ha salvado de la muerte, de Satanás y de todo poder del mal.
del pecado, te ha redimido. ¿Sabe lo que es eso? Ahí uno dice, pues no, es una palabra que no se usa. Pues la redención es comprar, es pagar el precio. Es como si tú estás con un contrato de muerte por tus pecados y Cristo paga el precio para declararte libre. Entonces, vivir por Cristo es una persona que dice, soy salvado, no voy a morir nunca. Es un abrir y cerrar de los ojos y estoy con Él, quien más amo. No tengo miedo al enemigo, no vivo atado y no vivo en el pecado. Suficiente motivo de alegría, pero también nos permite vivir con Él. Ay, qué hermoso imaginar que no estamos solos en esta vida, porque nuestros ojos, nuestros sentidos, la gente, nos dice otra cosa, nos desaniman, nos dicen que no nos quiere, nos abandonan, pero qué rico tener al Dios vivo, el Hijo de Dios vivo y resucitado, que promete, jamás te voy a abandonar. Donde tú estás, ahí estoy yo. Lo que necesitas de mí, pídelo. Estoy a tu lado, estaré contigo. Y no solamente eso como para un sostén, como un agarrar de la mano. Y discúlpame, pero veo mucha gente nada más buscar a Cristo para eso. Cuando sienten débiles, buscan agarrar su mano. Cuando sienten que están en un pozo, en una oscuridad, quieren vivir con Cristo. Yo siempre digo, es como si lo queremos encerrar en la casa para que nunca puede salir. Y el momento que te duele algo, pues Jesús, sóbame la rodilla, Jesús, tócame acá, sáname allá. Y no es por nada, es como utilizarlo. Y muchos no viven ni por Él ni en Él, pero quieren vivir con Él a su antojo. Pero uno tiene que saber también que somos coherederos con Él. Es un concepto que nos enseña San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él para después estar con Él en la gloria. Somos coherederos, nos comparte su herencia. Qué rico el Hijo de Dios vivo que dice, lo que tengo es tuyo. No tienes que sufrir, ven conmigo, ven, quédate conmigo, te voy a escuchar, te voy a consolar, voy a llenarte de mi gracia. Es Jesucristo que comparte todo lo que tiene para verte a usted feliz. Por Él, con Él y en Él. Y yo que dedico muchísimo tiempo a la intercesión, hace tiempo atrás aprendí eso, que para orar, el secreto, uno dice, a ver, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo se hace para que Dios la escuche a usted? Porque vemos que Dios la escucha, que le hace caso a usted. ¿Cuál es el secreto? Aquí te va. Yo siempre oro con Él, por Él y en Él, para la gloria de Dios Padre. Así es. Uno dice, pero ¿cómo es eso? Pues la intercesión entonces se sabe quién eres tú, Hijo de Dios, unido a Jesucristo, viviendo en Él. Estás pidiendo todo en el nombre de Jesucristo, resucitado y vivo, sabiendo que Dios quiere escucharnos, quiere concedernos lo que estamos pidiendo. Fíjate, yo cada semana llevo las peticiones que me llegan, y hay unos que están llegando el día de hoy. Y cada semana los cambio, así que si llamaron la semana pasada, pues ya quedaste, como en el archivo, no lo tiro nunca, pero ya no estoy intensamente orando por ellas. Pero tomo cada petición y lo presento durante la Santa Misa y lo presento en la Basílica de Guadalupe. Y unida a Cristo, unida a Él por mi bautismo, yo me presento no con pena ni con vergüenzas, me presento en su gracia. Yo siento, no es por nada, pero siento que Dios cuando me escucha le causo risa, como un hijo muy querido de que hace cualquier cosa y te pones a reír. Siento que le agrado, que cuando yo llego con todas las peticiones y los papeles, estoy ahí, siento que le doy gusto.
¿Por qué? Porque me interesa vivir mi vida por sus intenciones. Y una vez yo sentí que me decía, tú eres como el que lleva el correo, el mailman se dice en inglés. Todo esto es mi correo y tú nada más me lo estás entregando. Entonces llego con las peticiones de su pueblo, creyendo en Él, viviendo en Él, pidiendo en el nombre de Jesucristo y para su gloria. ¿Y qué creen ustedes? ¿Nos responde o no? Llámanos con tus testimonios también, porque hay muchos que han recibido mucha bendición y sus peticiones han sido contestados. Ahora, también cuando llaman, ¿por qué no? Aprovechan de conseguir los apuntes, llevar ese tema a tu grupo de oración. Pueden entrar en Facebook, búscame por mi nombre, o en el Blogspot, también por mi nombre. Y todo este material es gratuita para usted. Entonces, si usted no aprovecha, pues, ¿qué le puedo decir? Hasta pena me da. Así que llámanos, entra en ese sorteo y también por todo ese material. Ahora vamos a continuar. Hay un texto hermoso en Éfesos, en la carta de San Pablo a Éfesos, al pueblo de Éfesos, en capítulo 2, versículo 4, y dice así: pero Dios es tan misericordioso que nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo eso para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene. Palabra de Dios. Usted necesita una motivación para vivir, una manera de vivir. Usted necesita saber cómo vivir tu nueva vida. Pues abre esos textos, abre la palabra de Dios. Y en primer lugar, usted se va a encontrar con un Dios que te ama con locura. Pero no solamente como que te amó en el pasado, como mandando el Hijo de Dios para morir por nosotros. Nos ama hoy día, de tal manera que nos resucita. ¿Y qué significa para usted que nos resucita? Que nos salva, ya expliqué. Pero que nos resucita. Es una vida que antes era diferente, ahora es distinto. Es una vida que antes estaba muerto en el pecado y ahora no. Cristo nos invita a reconocer quiénes somos en Él y de vivir por Cristo, para Él y en Él. Hermanos, vamos a escuchar esa canción y ya tienen tus últimos momentos para entrar en el sorteo. Llámanos, déjanos tus peticiones y ahorita regresamos. Tú eres mi Señor, el dueño de mi vida, el dueño de mi ser. A ti te brindo mi alabanza, mi adoración, porque tú eres mi Señor. Te pido que gobiernes en mi vida, que solo tú conduzcas mi vivir. Solo tú reina en mi corazón, solo tú eres mi Señor. Te pido que gobiernes en mi vida, que solo tú conduzcas mi vivir. Solo tú reina en mi corazón, solo tú eres mi Señor, Jesús. Él y en Él. Les dejo con una última reflexión.
San Pablo escribió a los Colosenses en capítulo 3 y versículo 1, y hablando de nuestra vida eterna con Cristo en gloria, escucha ese texto. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentada a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él y tendrán parte de su gloria. Palabra de Dios. La vida resucitada en Cristo, la mirada cambia. Ya se ve las cosas del cielo. La motivación de vivir es distinta. Ya no se queda todo jalada ahí al fango, al pecado, a la muerte. Ya es una vida en Cristo para siempre estar con Él en la gloria. Vamos a ver, Paula, quién ganó el sorteo de hoy. Después te pido cerrar ese programa con una canción que va a ser nuestra oración de cierre. Primera imagen de la Virgen de Guadalupe, Aurora García de Zapopan. Amiga, llámanos y puedes venir al canal. Gloria Lomelí de Ajijí, Jalisco. Josefina Barrios Ponce de Musquís, Coahuila. Y ya la última va a Maribel Jack de Guatemala. Llámanos con tu información y con gusto te lo vamos a enviar. Y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. No pierden esas oportunidades porque Dios siempre es fiel y siempre actúa con mucho poder en esos eventos. Ignacia Zarate de San Martín Hidalgo de Jalisco. A ver, hermanos y hermanas, este es el fin de ese programa, pero quédense con María Visión y quédense en oración delante del Santísimo en este siguiente programa, porque el Señor siempre presente quiere sanar perfectamente tu vida. No olvides, Dios siempre estará con nosotros, nunca nos dejará, hasta siempre. Toda rodilla se dobla delante de ti, Rey digno de majestad. Los hombres levantan sus voces delante de ti, Dios, Rey Cordero de Dios. El universo se postra. Tú nos compraste, con tu sangre pagaste, por eso está libre en tus manos.